Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Me disculpo por estos minutos de atraso, pero ya me encuentro por acá saludándoles nuevamente en el curso de Administración Financiera 2. Pues la tarde de hoy vamos a darle continuidad al tema del apalancamiento. Para serles muy sincera, este tema, pues es un tema que a mí me gusta bastante. Si a mí me preguntaran cuál es mi tema preferido de Administración Financiera 2, sin duda diría que es el apalancamiento y más específicamente el efecto del apalancamiento sobre las UPAs. Eso es lo que más me gusta analizar. Así que pues le vamos a dar continuidad a esto y les pido por favor un poquito más de paciencia porque todavía me encuentro en un proceso de revisión de documentos con respecto a sus calificaciones, así que pues ya ha transcurrido una semana, estoy consciente de eso y les pido que me tengan un poquito más de paciencia porque veo que veo que sí voy a necesitar este fin de semana también para poder terminar primero Dios todo ese proceso. Les recuerdo que mañana viernes no tenemos clase porque mañana viernes es de los cursos de lunes y miércoles. Y el próximo martes es 1 de noviembre, así que no tenemos clase el próximo martes. Así que después de hoy estaríamos reuniendo nuevamente el jueves 3 de noviembre. Y considero de que vamos a continuar con esa costumbre de que estaremos trabajando viernes alternos, así que yo esperaría que podamos tener reunión el próximo viernes. Estoy hablando del viernes 4, ya que como ustedes saben, pues regularmente no programan los viernes del mes de noviembre. Pero pues como todavía no tenemos programación de exámenes finales, considero de que sí vamos a poder trabajar el próximo viernes, bueno, el próximo jueves 3 y el próximo viernes 4 de noviembre. Si no fuera posible que en esos 2 días lográramos terminar el contenido del curso, pues los voy a estar molestando, citándolos nuevamente a reunión la próxima semana, siempre considerando martes y jueves y siempre y cuando pues esos días estén disponibles, porque si ya llegáramos a tener una programación de exámenes en la cual hubiese exámenes de sexto semestre un martes o un jueves, pues no podríamos utilizar ese día. Voy a iniciar con la presentación de mi pantalla y bueno, antes de ello, vamos a ver. Necesito hacer aquí algunas cosas en mis controles. Afner, ya tienes derechos de anfitrión para que me hagas favor de ver el tema del ingreso. Y voy a proceder también acá a... Eh, quisiera, Afner, que me recuerdes, que me refresques la memoria. No recuerdo si el último día de clase logramos grabar la reunión, porque... Buenas tardes, Lick. buenas Sí, tardes. fíjese que se grabó. Sí Se se grabó. grabó. Ajá, y ya se les compartió el link Excelente, de la grabación. excelente. Gracias, Abner. Bueno, eso significa que el día de hoy pues no puedo grabar porque no me dan luz verde para grabar así consecutivamente. Entonces, vamos a iniciar acá con nuestro tema. Bueno, vamos a continuar, mejor dicho, con nuestro tema del apalancamiento, de los grados, del cálculo de los grados de apalancamiento. Quisiera, por favor, que me comenten si ven mi pantalla, mi hoja de Excel.
¿Y si me escuchan bien? Sí, licenciada, se ve. Ah, bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, fíjense que con este tema del apalancamiento total, realmente, vamos a ver acá, voy a buscar rapidito la presentación para mostrarles que pues también tiene sus fórmulas, su fórmula del apalancamiento total. Y viene siendo como una unificación del apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero. Entonces, acá ustedes pueden ver la fórmula. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, acá están los datos para trabajar el ejercicio del apalancamiento total. Solo si me permiten tomar un traguito de agua. Y aquí están los dos casos que es importante analizar dentro del apalancamiento total. Uno del incremento, de un incremento en las unidades a vender y otro de un decremento o disminución de las unidades a vender. Ahora, no sé si logran ver que acá coloqué que este segundo caso les va a quedar como tarea. Y efectivamente así va a ser. Desde ya les digo que este caso número 2 va a ser una tarea individual que van a tener que entregar, yo diría que el próximo jueves. Van a tener la gran ventaja de una semana para poder resolverlo. Y es una tarea individual que van a tener que cargar en Classroom. El día de hoy yo voy a desarrollar este primer caso, que es el incremento del 50% en las unidades a vender. Y después de desarrollarlo, voy a pasar a otro ejercicio. Por lo tanto, este caso número 2 va a quedar pendiente de hacerse porque ustedes lo van a resolver. Ustedes estarían entregándolo como tarea para el próximo jueves 3 de noviembre. Entonces, los datos pues son estos. Tenemos ventas en unidades, 20,000. Tenemos un precio de venta de 5 quetzales por unidad. Tenemos un costo variable por unidad de 2 quetzales. Tenemos costos fijos operativos de 10,000 quetzales. Y tenemos 20,000 quetzales de intereses anuales por pagarés. Acá es muy importante mencionar que no hay que calcular los intereses. No nos están dando una cantidad monetaria, por ejemplo, de pagarés sobre la cual haya que aplicar un porcentaje de interés para saber entonces cuál es el total de intereses. Acá ya están calculados, ya están dados los intereses anuales por pagarés, que son 20,000 quetzales. Y también tenemos ya calculados los dividendos preferentes que se pagan anualmente y que corresponden a 12,000 quetzales. Tampoco hay que hacer el cálculo, ya están dados. La verdad es que es muy, muy práctico, muy favorecedor para nosotros cuando ya están calculados estos valores. Las acciones comunes en circulación son 5,000 títulos. Y la tasa de ISR que aplicamos siempre en nuestra estructura es del 25%. Entonces, ya recordados estos datos, vamos a pasar a nuestro cuadro en Excel. La verdad es que, como les acabo de mencionar, es una unificación del apalancamiento operativo con el apalancamiento financiero cuando hablamos de apalancamiento total. Si ustedes se recuerdan,
y voy a subir, voy a llevar mi pantalla hacia arriba. Si ustedes se recuerdan, el apalancamiento operativo tiene una estructura que va de las ventas en unidades, porque por ahí comenzamos, hasta llegar a la utilidad operativa. Esta es la estructura del apalancamiento operativo. Es una estructura que podríamos decir que es como la primera parte de un estado de resultados. Repito, va de las ventas a la utilidad operativa. Seguidamente, con respecto al apalancamiento financiero, la estructura va de las utilidades operativas, es decir, del último renglón que dejamos cuando hicimos el apalancamiento operativo, ¿verdad? De la utilidad operativa o la famosa UAWI o EBIT, como también se le dice, hasta el cálculo de la UPA. Entonces, la estructura del apalancamiento financiero es como si fuese la segunda parte de un estado de resultados, porque arranca de la utilidad operativa hasta llegar al cálculo de la UPA. Ahora, la estructura del apalancamiento total engloba prácticamente las dos estructuras que les he mencionado, o las dos partes, mejor dicho, de toda la estructura que concierne a un estado de resultados, porque la estructura del apalancamiento total inicia con las ventas en unidades, tal como ocurre con la estructura del apalancamiento operativo, y llega hasta el cálculo de la UPA, es decir, termina hasta el renglón del cálculo de la utilidad por acciones. Entonces, prácticamente es el último renglón que contiene la estructura del apalancamiento financiero. Así que el apalancamiento total, entonces, está abarcándolo todo, toda la estructura del estado de resultados. Claro, dicho de una manera muy general, ¿verdad? Porque pues acá no hay todo un detalle de cuentas como uno podría ver en un estado de resultados, pero sí es una estructura de estado de resultados a grandes rasgos. Y voy a iniciar, si me lo permiten, pues borrando mucha información que tengo por acá para que ustedes se puedan dar cuenta de cómo es que se obtienen los datos, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar entonces con las ventas en unidades y voy a trabajar únicamente hacia mi derecha, que vendría siendo mi caso número 1 de incremento o de aumento de unidades a vender, así como lo dice las instrucciones. Entonces, el caso número 2, que está aquí a la izquierda, el que ustedes van a tener que desarrollar como tarea. Como quien dice, solo esta columna de lo que es el caso 2 es lo que ustedes van a tener que hacer de tarea. Obviamente, pues yo diría que habría siempre que colocar toda la descripción que está aquí y la situación actual o estructura original que estaría aquí en medio, ¿verdad? Entonces tampoco se trata de que la entrega de la tarea sea solamente esta columna, sino que va a ser esta columna, sí, pero acompañada de, obviamente, la descripción, es decir, toda esa columna de los nombres que aparece al lado izquierdo, columna B, más la columna numérica de lo que es
la estructura actual o estructura original, ¿verdad? Que dice 100%. Bueno, entonces decía que hay 20,000 unidades. 20,000 unidades actualmente, esa es la venta actual, 20,000 productos, eso es lo que se vende en la actualidad. 20,000 productos a un precio de 5 quetzales por unidad significaría entonces un ingreso de 100,000 quetzales al año. Pero hay 2 quetzales de costo variable por unidad. Entonces, multiplicamos los 20,000 productos por los 2 quetzales y eso nos va a dar 40,000 quetzales de costos variables de operación o costos variables operativos. Entonces, ustedes saben que el margen de contribución es la diferencia entre los 100,000 quetzales de ingresos por ventas y los 40,000 quetzales de costos variables. Así que tenemos 60,000 quetzales de margen de contribución. Ok. Costos fijos operativos o costos fijos de operación, decían las instrucciones que son 10,000 quetzales. Por lo tanto, tenemos una utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos de 50,000 quetzales. Y bueno, hasta aquí terminaría una estructura para analizar lo que es el grado de apalancamiento operativo. Pero como es el análisis del apalancamiento total, pues seguimos de largo con esta otra parte de la estructura de estado de resultados, colocando la información de los intereses. Recuerden que la estructura del apalancamiento financiero comienza precisamente acá con la UAWI, que es la utilidad operativa, también llamada EBIT. Entonces, ya nos dan la cifra, afortunadamente, de intereses, que es de 20,000 quetzales. Y eso significa que vamos a tener una utilidad antes de impuesto de 30,000 quetzales. Esa va a ser la base para poder calcular el impuesto sobre la renta del 25%, que sería de 7,500 quetzales. Por lo tanto, la diferencia entre 30,000 quetzales y 7,500 quetzales son 22,500 quetzales de utilidad después de impuestos. A ello le vamos a restar los dividendos preferentes que ya nos dijeron que son de 12,000 quetzales. Así que la utilidad disponible para los accionistas comunes es de 10,500 quetzales. Recordemos que dentro de la información se nos indica que hay 5,000 acciones comunes en circulación, 5,000 títulos. Por lo tanto, si ustedes dividen 10,500 quetzales entre 5,000 acciones comunes, prácticamente esos 10,500 quetzales son ganancias entre los 5,000 títulos que son acciones comunes, significa que a cada título le corresponde una ganancia de 2 quetzales con 10 centavos. Bueno, veamos qué ocurre si, por ejemplo, hay un aumento de un 50% en las utilidades, tal y como lo dice la solicitud en el caso número 1. Yo aquí a mi derecha me voy a poner a trabajar entonces toda la estructura, pero considerando un aumento en las unidades de un 50%. Esto significa que a 20,000 productos yo le calculo el 50% y después le sumo
nuevamente esos 20,000 productos, porque sería un 50% más, un 50% más de unidades. Y obviamente la mitad o el 50% de 20,000 productos, pues son 10,000, que sumados a los 20,000, pues nos da un total de 30,000 productos. Y si multiplicamos esos 30,000 productos por los 5 quetzales, que es el precio de venta por unidad, pues obtendríamos ingresos por ventas de 150,000 quetzales. Yo acá a la derecha pues ya lo tengo todo formulado, entonces como que automáticamente me están apareciendo los resultados de GAO y de GAF, que viene siendo grado de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero, pero ustedes no le prestan todavía atención a eso. Vamos a terminar de alimentar o de rellenar esta columna de un 50% más de unidades, que es el caso número 1. Y entonces, ya el cálculo de los costos variables está en función de 30,000 productos. 30,000 por 2 serían 60,000 quetzales. Los costos fijos de operación se mantienen en 10,000 quetzales. Por lo tanto, tendríamos un margen de contribución de 90,000 quetzales y una utilidad operativa de 80,000 quetzales, porque a 90,000 le restaríamos los 10,000 de costos fijos, entonces ya serían 80,000 quetzales de utilidades operativas. Los intereses se mantienen. Vean que es bien bonito identificar los costos fijos o cargos fijos porque se mantienen. Acá están los costos fijos de operación. Los voy a poner en un color verde. Aquí están los intereses. También los voy a pintar de verde. La verdad es que son cargos fijos, ambos. Los costos fijos de operación, pues el mismo nombre lo indica, que son cargos fijos. Y pues los intereses también son cargos fijos, pero los intereses ya son cargos fijos de tipo financiero. Y ya nos quedarían 60,000 quetzales de utilidades antes de impuesto, a lo cual hay que aplicarle el 25% de ISR. Así que ya no serían 7,500 quetzales a pagar de impuesto, sino que serían 15,000 quetzales, ¿verdad? Sería pues el doble. Y la utilidad después de impuesto nos queda en 45,000 quetzales. Bueno, prosiguiendo, nos damos cuenta que los dividendos por acciones preferentes se tienen que mantener en 12,000 quetzales. Los dividendos preferentes también los voy a pintar de verde, porque quiero dar a entender de que se trata de un cargo fijo también. Perdón, solo que es un cargo fijo de tipo financiero, ¿verdad? Todos los cargos fijos quiero que ustedes noten que son obligaciones ineludibles para la empresa cumplir con esos cargos, con esos costos y gastos, quiero decir, cumplir con esos desembolsos prácticamente es una cosa obligada. Y claro que son constantes, son fijos. Bueno, quizás no todos sean desembolsos, porque dentro de los costos fijos de operación, pues pueden haber depreciaciones, ¿por qué no? Y ustedes podrían decirme con toda la razón que las depreciaciones pues no son un desembolso, y en eso estamos de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que todos estos cargos de tipo fijo pues se mantienen constantes, no hay manera de eludirlos ni de evadirlos, es algo que está
considerado como un compromiso para la empresa, ¿verdad? Cumplir con los acreedores, con su pago de intereses, cumplir con los accionistas preferentes, con sus pagos de dividendos. Así también dentro de los costos fijos de operación hay compromisos ineludibles. Tenemos que siempre estarles pagando sus sueldos al personal. Bueno, tanto elemento que podría conformar los costos fijos. Entonces, acá abajo vemos que nuestras utilidades disponibles para accionistas comunes ya no son 10.500 quetzales, sino que se convierten en 33.000 quetzales. Vean qué curioso, ¿verdad? Y la UPA, que ustedes saben de que hay 5.000 acciones comunes en circulación, entonces la UPA se obtiene dividiendo 33.000 quetzales entre 5.000 acciones comunes. Por lo tanto, tengo 6 quetzales con 60 centavos de ganancia o de utilidad por cada acción común si logro vender 10.000 productos más. Porque ustedes saben que la venta actual es de 20.000 productos, pero si yo logro que esa venta se convierta en 30.000 productos, entonces la UPA a la larga va a verse incrementada de 2.10 a 6.60. Bueno, y aquí es en donde viene lo interesante, porque aquí hay que aplicar las dos fórmulas. Tanto la fórmula para hallar el grado de apalancamiento operativo como la fórmula para hallar el grado de apalancamiento financiero. Recordando un poquito cómo es que están planteadas las fórmulas, la fórmula para hallar el grado de apalancamiento operativo es esta. Dice, el cambio porcentual en la utilidad operativa se divide entre el cambio porcentual en las ventas en unidades. Ok, entonces si ya se recordaron de esta fórmula, si ya le tomaron una fotografía, si ya la tenían ahí anotada, entonces la vamos a aplicar porque, bueno, es prácticamente hallar el grado de apalancamiento operativo que tiene la empresa. Entonces, comenzábamos con que hay que saber el cambio porcentual en utilidades operativas y ese cambio porcentual se divide dentro de el cambio porcentual de las ventas en unidades. Ya conforme transcurra el tiempo, ustedes se van a ir aprendiendo hasta de memoria estas fórmulas. Entonces me voy a venir aquí afuera del cuadro porque quiero que ustedes se den cuenta cómo es que puedo hallar ese cambio porcentual en las utilidades operativas. Las utilidades operativas se incrementaron de 50.000 quetzales a 80.000 quetzales. Ustedes lo pueden ver acá. Y lo puedo poner pues en un color diferente para que las identifiquemos. 50.000 pasaron a ser 80.000 quetzales. Entonces, si 50.000 quetzales es un 100%, 80.000 quetzales, ¿cuánto será, verdad? Incluso lo puedo venir a jalar acá. 50.000 quetzales es un 100%. 80.000 quetzales, ¿qué porcentaje es? Entonces yo lo que puedo hacer es multiplico mis esquinas
y después divido entre la esquina que me está sobrando y ese resultado lo necesito en porcentaje. Entonces es un 160%. 80,000 quetzales es un 160%. Entonces de 100 a 160, ¿cuál es el cambio porcentual? ¿Cuál será la diferencia? 60%. Exacto, exactamente. Muchísimas gracias. Por eso yo he colocado aquí, muy amable, he colocado que es un 60%, lo que tengo que poner arriba de mi fórmula del grado de apalancamiento operativo es un 60% y eso lo tengo que dividir entre el cambio porcentual de las ventas en unidades. Y eso pues yo ya sé que es un 50%, pero igual lo puedo calcular acá. Puedo decir, de hecho las ventas en unidades están acá, son mi primer renglón. También lo voy a marcar con amarillo. Entonces, yo puedo decir acá 20,000 productos es mi 100%. 30,000 productos, ¿qué porcentaje será? Y 30,000 productos, pues obviamente es un 150%. Entonces, el cambio porcentual de 100 a 150, ¿cuál es? 50%. Exactamente, gracias. Es un 50%. Por eso es que acá, para hallar mi grado de apalancamiento operativo, yo divido 60% entre 50% y al hacer esa división tengo un grado de apalancamiento de 1.2. De hecho, sí hay apalancamiento operativo porque el resultado es mayor que 1. Si quieren, anotan eso, por favor, que cuando el resultado es mayor a 1, sí hay apalancamiento operativo. ¿Qué pasaría si fuera exactamente 1? Si el resultado fuera igual a 1, pues diríamos que en realidad no hay un apalancamiento operativo porque el cambio porcentual en las utilidades es exactamente igual al cambio porcentual en las unidades a vender. Y diríamos que no hay realmente un apalancamiento operativo, pero cuando ya sobrepasa la unidad, como en este caso ya es de 1.2, entonces decimos que sí hay un grado de apalancamiento operativo. Esto significa que de alguna manera sí influyen los 10,000 quetzales de costos fijos de operación. De alguna manera influyen, hacen un efecto ahí especial para que el cambio porcentual en las utilidades sea mayor al cambio porcentual en las unidades a vender. Entonces, sí hay un grado de apalancamiento operativo, quizás no es muy alto, no es mucho, pero sí hay un grado de 1, hay un nivel ahí de 1.2. Y entonces ahora pasemos a calcular el grado de apalancamiento financiero, el famoso GAF, G-A-F. El grado de apalancamiento financiero también tiene su fórmula. Entonces, si quieren, pues la vamos a ir a buscar. En la presentación tenemos la fórmula del grado de apalancamiento financiero y dice que es dividir el cambio porcentual en la UPA entre el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Así que retornamos a la hoja de cálculo. Prácticamente es el cambio porcentual en la UPA dividido entre el cambio porcentual en la utilidad operativa.
¿verdad? Dicho de una manera más práctica. Entonces, el cambio porcentual en la UPA, ¿cuál será? Bueno, me puedo venir aquí afuera a hacer mis cálculos. De hecho, lo tengo aquí calculado, aquí en este cuadro. Vamos a ver. Voy a borrar esto. La UPA actualmente es de 2.10. Esta es la UPA en una situación actual en la cual estamos vendiendo 20,000 productos. 2.10 es el 100%. La UPA de 6.60, ¿qué porcentaje será? Entonces, lo que hice precisamente fue multiplicar 6.60 por el 100% y el resultado se divide entre 2.10 y ese resultado obviamente tiene que estar reflejado como un porcentaje. Entonces es de un 314%. Quiero ver acá si acaso tengo decimales. Sí, tengo 2 decimales, por lo menos voy a dejar reflejados 2 decimales. Entonces es un 314.29%. ¿Pero qué es un 314.29%? El valor de 6.60. Y a mí no me interesa el porcentaje que le corresponde a 6.60, sino que me interesa el cambio porcentual que se ha producido, es decir, la diferencia que hay entre ese 100% y ese 314.29%. En otras palabras, pues podríamos hacer una resta, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que si a 314.29 le restamos 100, pues eso da un 214.29%. Ese es el cambio porcentual en la UPA. El cambio porcentual en la UPA lo acabo de pintar de amarillo y lo he colocado en la parte superior de la fórmula del grado de apalancamiento financiero. Es 214.29%. Porque es prácticamente la distancia que hay entre 314.29 y un 100%. Entonces, necesito dividir ese 214.29, que es el cambio porcentual en la UPA, entre el cambio porcentual en la utilidad operativa. Y el cambio porcentual de la utilidad operativa, yo lo puedo venir a traer acá, porque es un elemento que ya utilicé, que ya calculé. De hecho, lo tuve que usar al calcular el grado de apalancamiento operativo. Entonces lo puedo ir a jalar arriba y es un 60%. Entonces, si divido 214.29% entre el 60%, pues me da un resultado de 3.57. Es decir, el grado de apalancamiento financiero es de 3.57 y es un resultado más alto, perdón, es un resultado más alto que el obtenido en el grado de apalancamiento operativo. ¿Será que yo puedo decir, qué piensan ustedes? ¿Será que yo puedo decir que esta empresa está más apalancada financieramente que operativamente? ¿Será válido decir eso? Sí, claro que sí. Así es. No sé quién me respondió ahorita, Mónica. Sí.
Ya le estoy conociendo la voz. Solo eso les puedo conocer, ¿verdad? La voz. Aquí ya no nos podemos ver los rostros. Pues miren, realmente sí hay más apalancamiento financiero que operativo. Y es lógico porque fíjense que si analizamos acá los renglones que están pintados en color verde, pues con respecto a costos fijos de operación son 10,000 quetzales. Eso es en lo operativo. Pero ya en esta sección que corresponde a lo financiero, hay 20,000 quetzales de intereses, que prácticamente eso ya es el doble de los costos fijos de operación, más 12,000 quetzales de dividendos preferentes. O sea que en cargos fijos de tipo financiero, estamos hablando que hay 32,000 quetzales. Cifra que es mucho mayor a los 10,000 quetzales que están aquí dentro de lo que es la sección de, de todo lo operativo, ¿verdad? Lo que concierne para llegar a la utilidad operativa. Entonces, sí es lógico que nos haya resultado un valor más alto de grado de apalancamiento financiero que de grado de apalancamiento operativo. Ahora, ¿qué dice la teoría con respecto a la fórmula del grado de apalancamiento total? Bueno, la verdad es que les quiero contar que hay dos caminos. Este es un camino que es el de aplicar esta fórmula. Dice que el grado de apalancamiento total se obtiene dividiendo el cambio porcentual en la UPA entre el cambio porcentual en ventas en unidades. Entonces ese es un camino que podemos tomar. El otro camino va a estar mucho más fácil, se los aseguro. Entonces podemos hacer la división. Vamos a ir a Excel otra vez. Y lo que yo voy a hacer acá es precisamente aplicar mi fórmula de grado de apalancamiento total. Bueno, mi grado de apalancamiento total dice que es dividir el cambio porcentual de la UPA, que ya sé que son, es un 214.29% entre el cambio porcentual que existe en las ventas en unidades, que ya sé que es de un 50%. Entonces, dividir 214.29 entre un 214.29% entre un 50% es lo que me va a dar mi grado de apalancamiento total. Si ustedes hacen esa operación en la calculadora, 214.29% entre 50%, pues les da un resultado de 4.29%, ¿verdad? Ahora, hay otro camino para obtener este resultado, este grado de apalancamiento total. Y de hecho, pues es un camino mucho más fácil cuando uno ya tiene calculado los resultados de grado de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero. Y es el hecho de que uno puede multiplicar. Vamos a ver, aquí está la fórmula que acabamos de aplicar, pero también se puede hacer esto. Puede multiplicar el resultado del grado de apalancamiento operativo por el resultado del grado de apalancamiento financiero. En este caso sería de multiplicar 1.2 por 357.
1.2 porque eso es lo que obtenemos como resultado del grado de apalancamiento operativo. Obtuvimos un 1.2, lo voy a poner en azul. Y en grado de apalancamiento financiero obtuvimos 3.57. Entonces yo puedo simple y sencillamente hacer esta multiplicación de 1.2 por 3.57 y al multiplicar precisamente esos dos resultados, de igual manera llego al 4.29, es decir, el grado de apalancamiento total de esta empresa es de 4.29. Tiene 4 grados de apalancamiento total. 4.29 grados de apalancamiento total. Y obviamente, pues sí, es un resultado mayor a 1. Sí está apalancada la empresa y de hecho está más apalancada financieramente que operativamente. No sé si hay algún comentario. Ustedes van a tener que hacer exactamente lo mismo, solo que considerando un decremento o disminución del 50% en las unidades a vender. No sé si hay alguna pregunta. Lick, solo hay que hacer una de las dos formas, ¿verdad? Con cualquiera de las dos que hagamos está bien, no es necesario hacer las dos en un examen, en una hoja de trabajo. No es necesario hacer las dos, pero lo que pasa es que le puede servir como para verificar, ¿verdad? Le puede servir como para verificar que sí lo calculó bien. Entonces, hay quienes gustan de calcularlo de las dos maneras para estar bien seguros de que les da lo mismo y que sí está bien hecho, ¿verdad? Porque si ya les diera diferente, entonces ya se ponen como a investigar por qué les está dando diferente. Tal vez algo está mal calculado. Entonces, pero basta con que ustedes den un resultado por cualquiera de los dos caminos. Gracias, Lick. Bueno, me disculpo que por acá anda mi gato y entonces es un escándalo que tiene. Ahora, ¿qué tarea es la que a ustedes les queda? Pues prácticamente es el poder llenar toda esta columna de aquí. Estoy hablando de trabajar el caso de un decremento o de una disminución del 50% en las unidades. Y les voy a ayudar diciendo que en ese caso, pues ya no serían 20,000 unidades, sino que solo sería la mitad de eso. Es decir, tendrían que trabajarlo en base a 10,000 unidades. Recuerden que les tiene que llegar a dar lo mismo, es decir, el resultado del apalancamiento total tendría que ser siempre de 4.29. Tendría que ser siempre de 4.29, aunque todo sea pues como que hacia abajo, en descenso, ¿verdad? Estamos hablando de menos unidades a vender, pero tendrían que llegar al mismo grado de apalancamiento. Ese caso me va a gustar mucho que ustedes lo trabajen porque ustedes se van a dar cuenta de que es un gran riesgo estar apalancados. Es decir, por una parte, qué bueno cuando se vende más, pues excelente, porque eso crea un efecto muy positivo en las UPAs al final de cuentas, pero qué mal cuando lo que ocurre es que vendemos menos. Entonces eso, juntamente con una alta cifra de costos fijos y gastos fijos financieros, puede ser realmente
matador para una empresa, ¿verdad? Puede ser lapidario para un negocio. Entonces, me gusta que ustedes pues vayan a trabajar esta columna en la cual solo tendrían que tomar en cuenta 10,000 unidades, que se van a dar cuenta de que es realmente terrible tener que enfrentarse a costos y gastos fijos cuando tenemos un nivel de ventas mucho más bajo, ¿verdad? Ahora, eso sería la tarea para el otro jueves, ¿verdad? Yo me conformaría con que ustedes abarquen prácticamente esto. Vamos a ver. Porque no exijo que me vayan a incluir la columna del aumento del 50% que trabajé el día de hoy. Me conformaría con estas 3 columnas, con la de descripción, con la del 50% de disminución y con la del 100% que sería la estructura actual, ¿verdad? Con eso me conformaría. No sé si hay alguna duda con lo que tienen que hacer para el otro jueves. Estoy segura que Afner les va a preparar ahí el espacio en Classroom para que puedan subir su tarea, que sería individual. Ok, como todavía tenemos media hora de clase, pues les quiero mostrar este ejemplo que me imagino que también ya lo tienen ustedes en su poder, que es para analizar el efecto que tiene el apalancamiento sobre las UPAs. Prácticamente es como el apalancamiento financiero, solo que este ejercicio es más elaborado y en realidad no les van a pedir que calculen un grado de apalancamiento financiero. No es ese el objetivo de este ejercicio. Generalmente este tipo de ejercicios llevan llevan el nombre de efecto del apalancamiento sobre las UPAs. Ese es el título que lleva este tipo de ejercicios. Y en este caso, me imagino, Afner, que te pregunto, me imagino que ya les has compartido esto en Classroom. O podría ser que aproveches este momento para hacerlo. Sí, ya fue compartido. Ya, ¿verdad? Gracias. Muy amable, Afner. Entonces, fíjense que a esto me refería cuando les decía en un principio de la reunión que a mí me gusta mucho este tema, es mi preferido del curso. Y ya se van a dar cuenta porque es sumamente interesante, tal y como lo dice el título, el efecto que provoca el apalancamiento en las utilidades por acciones. Esta empresa se llama empresa Tecnimerc. Dice que ha realizado un presupuesto de capital para determinar la conveniencia de adquisición de nueva maquinaria por un monto de inversión de 1,000,000 de quetzales. Los resultados del análisis, tanto financiero como económico, resultaron muy favorables, obteniéndose tasa promedio de rentabilidad y periodo de recuperación de inversión aceptables, así como van positivo, TIR mayor al valor de la tasa de rentabilidad mínima deseada por el empresario y una relación beneficio-costo mayor a 1. Ahora bien, la empresa debe hacer un análisis para determinar la mejor forma para obtener el 1,000,000 de quetzales que necesita. ¿Qué ocasione el mejor efecto sobre las UPAs? Es decir, el mejor efecto sobre las utilidades por acciones. Fíjense que a mí me han dicho en algunas ocasiones, ¿será posible que puedan presentar un solo ejercicio
Me hacen la pregunta, ¿será posible que puedan presentar un solo ejercicio en el examen final que englobe el tema del presupuesto de capital con el tema del apalancamiento? Y la respuesta es sí, sí se puede, sí se hace. De hecho, han habido ocasiones en las cuales el examen final está conformado por un solo ejercicio. En ese mismo ejercicio tienen que trabajar el presupuesto de capital, tienen que determinar la inversión, bueno, prácticamente todo lo que está en el primer párrafo que acabo de leer. Determinan que la inversión es por un total de 1 millón de quetzales, aplican el análisis financiero y económico, y entonces, bueno, pues ya establecieron que necesitan 1 millón de quetzales para comprar toda la maquinaria. De hecho, ya establecieron que sí sale muy rentable hacer el negocio porque les daban positivo, porque les da una TIR mayor a la rentabilidad mínima que quiere el empresario. Bueno, total que excelente. El resultado del presupuesto de capital, muy bueno, porque sí conviene hacer la sustitución de la maquinaria. El problema es que tal vez la empresa no cuenta con el 1 millón de quetzales. Entonces acá es donde viene la unificación con el tema de el efecto del apalancamiento sobre UPAs, porque ¿cómo podemos hacer para obtener ese 1 millón de quetzales de tal manera que sea lo más beneficioso para las UPAs? Entonces sí se puede presentar un ejercicio unificando estos dos grandes temas. De hecho, el efecto del apalancamiento sobre las UPAs yo lo catalogo como un gran tema porque es un tema muy laborioso. Es un tema que lleva su análisis y es algo extenso porque vamos a analizar muchas opciones. Y bueno, por eso me gusta, porque se analizan muchas opciones y de todas ellas se tiene que escoger la mejor opción. Así que sí es posible que pueda venir un solo ejercicio en el examen. De hecho, también ha sucedido, por ejemplo, en los exámenes privados de áreas prácticas básicas, cuando les toca el área de administración financiera, pues a veces se sorprenden de que viene un caso en el cual hay que aplicar los dos temas, el presupuesto de capital y el apalancamiento, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar con este tema del efecto del apalancamiento sobre las UPAs, mostrándoles este pequeño cuadro, el cual contiene algunas cuentas de los estados financieros de la empresa, en este caso la empresa Tecnimerc. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, la cuenta pagarés, la cuenta bonos por 500,000 y 1 millón de quetzales respectivamente. Estas dos cuentas, ¿cómo las podríamos catalogar? ¿A qué estado financiero pertenece? Aquí me fui así de golpe, me fui de romplón al primer parcial. Clasificación de cuentas. ¿A qué estado financiero pertenecen los pagarés y los bonos? Ok. Por eso es que tiene que estar dominado esto desde un inicio del curso. Bueno, les cuento
Son cuentas de deuda. Son cuentas de pasivo y están dentro de un balance general. Y generalmente son cuentas de pasivo a largo plazo. Cuando hablamos de pagarés y de bonos, los tenemos que considerar pasivo de largo plazo o pasivo no corriente, a menos que expresamente dijeran que son al corto plazo, pues tendríamos que saber que así es, que son del pasivo corriente, pero generalmente son de largo plazo. Generalmente no dicen, no dicen que son de largo plazo, pero sí lo son. Y hay otras 3 cuentas aquí abajo. Acciones comunes, acciones preferentes y utilidades acumuladas, que yo les pregunto a qué estado financiero pertenecerán. ¿Será que también son pasivos? ¿Serán de estado de resultados? ¿Qué serán? ¿Será que sí me están escuchando? Sí, puede ser de capital. Exactamente, muchas gracias. Así es. Son cuentas de la sección de capital dentro de un balance general, ¿verdad? Prácticamente es como que hubiesen 2 grupos de cuentas en este cuadro. Un primer grupo conformado por 2 renglones, que son los pagarés y los bonos, que prácticamente pertenecen al pasivo, es decir, que son cuentas de deuda, de hecho son títulos de deuda. Y después tenemos estas otras 3 cuentas que también corresponden a balance general, pero no son de deuda, no son títulos de deuda. En todo caso, las acciones comunes y las acciones preferentes son títulos de participación. Y las utilidades acumuladas, pues, son una cuenta también de la sección de capital dentro del balance. Entonces, esas 3 cuentas de color verde corresponden al capital de la empresa, al capital propio. Es un capital propio. Y los pagarés y los bonos podríamos decir que es un capital ajeno, es decir, es una deuda. Y entonces esta es la manera en que se ha financiado la empresa. Se ha financiado mediante deuda, pero también se ha financiado mediante aportaciones de socios y también con sus mismas utilidades acumuladas a través de los años. Podríamos decir entonces que mediante deuda, esta empresa se ha financiado por 1.500.000 quetzales. Y en cuanto a capital propio, pues se ha financiado, vamos a ver, un total de ¿cuánto? Son como 6.500.000, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Se ha financiado más con capital propio que con capital ajeno. Dice, por otra parte, que en la actualidad la utilidad antes de intereses e impuestos, es decir, la UAWI o utilidad operativa reflejada en el estado de resultados, corresponde al 20% del total de financiamiento obtenido por la empresa a largo plazo, es decir, pasivo no corriente y capital social. Entonces, si alguien me hiciera el gran favor de sumarme las cuentas de este cuadro, por favor. ¿Cuánto sumará en total este cuadro? 8 millones. 8 millones, así es, muchas gracias. 8 millones de quetzales. Entonces, si a 8 millones de quetzales ustedes le calculan un 20%, ¿cuánto les da?
8 millones por 20%. 1.600.000. Exactamente, muchísimas gracias. Entonces, lo que nos están queriendo decir en este párrafo de aquí arriba es que la utilidad operativa que observaríamos en el estado de resultados de esta empresa equivale a 1.600.000 quetzales, ¿ya? Tampoco es que así se calcule la utilidad operativa. Yo no estoy diciendo que así se va a calcular la utilidad operativa, sino que estoy diciendo que coincidentemente la utilidad operativa equivale o corresponde al 20% del gran total de financiamiento que ha obtenido la empresa, tanto financiamiento propio como ajeno. Entonces, ustedes ya me hicieron el gran favor de sumar, les dio 8 millones de total de financiamiento y a eso le aplicamos el 20%. Entonces ya nos hicimos a la idea de que la utilidad operativa de esta empresa pues anda por el 1.600.000 quetzales. O sea, es una manera de decirnos cuál es el valor de la utilidad operativa. Pero quiero que quede claro que no es como que la forma en que se tiene que calcular la utilidad operativa. Simplemente nos están diciendo que equivale a eso, ¿verdad? Equivale o corresponde al 20% del total del financiamiento que ha estado obteniendo la empresa. Ahora, estamos hablando de que esta empresa tiene 8 millones de financiamiento. Bueno, considerando tanto fondos propios como ajenos, pero si subimos para ver el primer párrafo, nos damos cuenta que la empresa necesita financiamiento por 1 millón más de quetzales. O sea que necesita 1 millón más. Fíjense qué interesante, necesita de 1 millón más. ¿Y para qué? Para comprar nueva maquinaria. Ok. ¿Cómo obtener ese millón? Esa es la gran pregunta. Porque acá se supone que ya hicieron un presupuesto de capital. Ya se demostró que sí conviene comprar esa nueva maquinaria, que eso significaría una inversión neta de 1 millón de quetzales, pero ¿cómo voy a obtener ese millón? Entonces, fíjense que acá nos están dando 7 opciones. Esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta tener que hacer todos estos cálculos para determinar qué opción es la mejor. Claro, en un examen final, no creo que les pidan tantas opciones. A veces me dicen, pero ¿será posible que nos van a poner a trabajar tanto? Pues por cuestiones de tiempo no lo creo, pero lo que sí es cierto es que una sola opción no los van a poner a desarrollar. Yo diría que como mínimo tendrían que ser 2 opciones, como mínimo, pues para que ustedes puedan comparar entre las dos y determinar cuál opción es mejor. Entonces, pues como mínimo debieran de ser 2 o quizás sean 3 o 4, no sé. Yo tal vez estoy exagerando un poquito con ponerles en este ejercicio 7 opciones, pero al hacerlo también lo que estoy tratando es de que ustedes se acostumbren, a todos estos cálculos, de que se acostumbren a que pueden haber opciones verdaderamente muy laboriosas. Entonces, las primeras 3, por ejemplo, yo diría que son las más sencillas cuando estamos hablando de financiarnos únicamente mediante un tipo de
de títulos, ¿ya? Por ejemplo, financiémonos solamente emitiendo acciones comunes. O financiémonos únicamente emitiendo acciones preferentes. O financiémonos únicamente emitiendo bonos. Esto significaría que, por ejemplo, yo como empresa voy a hacer, en la opción número 1, yo voy a hacer una emisión de acciones comunes, una nueva emisión de acciones comunes, con la cual pretendo obtener 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Entonces voy a emitir una cantidad de títulos, con lo cual pues voy a obtener ese 1,000,000 de quetzales. Me los van a comprar, me los van a adquirir nuevos socios, o quizás los mismos socios con los que ya cuento, los mismos accionistas, o tal vez mis mismos accionistas más nuevos accionistas, y entre todos ellos pues me van a proporcionar ese 1,000,000 de quetzales que necesito, ¿verdad? Al adquirirme esos títulos. Y pues así sería para las opciones 2 y 3, ¿verdad? En la opción 2, emitir solamente acciones preferentes para obtener el 1,000,000 de quetzales. Tanto la opción 1 como la opción 2 tratan de emitir títulos de participación, es decir, estamos hablando de ampliar el capital que tiene la empresa. Ampliar el capital. La opción número 3 ya trata de emitir títulos de deuda. Ya sería solamente emitir bonos, aumentar el pasivo de la empresa y con esa opción, pues obtener el 1,000,000 de quetzales. Las opciones 4, 5 y 6, pues ya son opciones con un grado mayor de dificultad en los cálculos porque nos hablan de emitir diversos títulos. Por ejemplo, en la opción número 4 sería emitir tanto acciones comunes como bonos. Entonces, emitir títulos de participación, pero también emitir títulos de deuda. ¿Y qué es eso de 50% con acciones comunes y 50% con bonos? Significa que como yo como empresa necesito de 1,000,000 de quetzales, entonces puedo emitir acciones comunes para obtener los 500,000 quetzales, que sería el 50% del 1,000,000, y emitir bonos para obtener los otros 500,000 quetzales, y entonces ya de esa forma obtener el 1,000,000 de quetzales que necesito. La opción número 5 también es una opción combinada, solo que combina 2 tipos de títulos de participación, 50% acciones comunes y 50% acciones preferentes. La opción número 6 consistirá en 50% acciones preferentes y 50% bonos. También es una combinación de títulos, pero la opción número 6, al igual que la opción número 4, consiste en emitir tanto títulos de participación como títulos de deuda al mismo tiempo. Y la opción número 7 consiste en financiarnos totalmente con pagarés o únicamente con la emisión de pagarés que vienen siendo títulos de deuda. Entonces, la opción número 7 es solamente ampliar la deuda que tiene la empresa, ampliar el pasivo o incrementar el pasivo, quiero decir. Las opciones 4 y 6 no es solo ampliar el pasivo, sino que también ampliar el capital de la empresa. Y las opciones 1 y 2
al igual que la opción 5, consisten en ampliar únicamente el capital de la empresa. Y perdón que estoy hablando tanto, pero es que necesito darles como una visión de todo lo que vamos a hacer. La opción número 3, financiar no solo con bonos, al igual que la opción número 7, financiar no solo con pagarés, son opciones que únicamente van a incrementar el pasivo de la empresa o la deuda de la empresa. Bueno, vamos a analizar las 7 y a ver cuál resulta más conveniente. Claro, a lo mejor alguien podría decir, pero ¿y no sería más fácil pensar en un préstamo bancario para obtener ese millón de quetzales que necesitamos? Pues sí, también podría ser otra opción. Yo diría que en ese caso podría ser una opción número 8. Pero este tema en particular realmente lo que pretende es analizar qué va a suceder con las utilidades por acciones al emitir más títulos por parte de la empresa, ya sean títulos de deuda o títulos de participación. Entonces, yo sé perfectamente que estas 7 opciones no son las únicas que pueden existir para obtener el millón de quetzales, pero en este tema en particular, pues sí se tienen que analizar este tipo de opciones, ¿verdad? Únicamente. Finalmente nos dan acá información sobre el valor nominal que tiene cada acción común. Estos datos nos van a ayudar, nos van a servir mucho. ¿Cuál es el valor nominal por acción? ¿Cuál es el porcentaje de interés que la empresa está pagando por los pagarés y por los bonos que ha emitido? Porque eso también hay que tomarlo en cuenta. La empresa ya se encuentra pagando intereses tanto por los pagarés como por los bonos. A esas personas que poseen esos documentos, la empresa les paga intereses. También nos informan que si se tuviera necesidad de hacer nueva emisión de acciones comunes, debieran de emitirse a un valor mayor, porque las que se encuentran en circulación tienen un valor de 100 quetzales, un valor nominal de 100 quetzales, pero si se van a emitir nuevas acciones comunes, tal y como lo indicaría la opción número 1, vamos a ver qué opciones se refieren a emitir acciones comunes, nuevas acciones comunes. La opción número 1, la opción número 4 y la opción número 5. Esas 3 opciones requieren de que hagamos una nueva emisión de acciones comunes. De hacerlo, habría que considerar de que es muy conveniente que tengan un valor nominal de 200 quetzales. Ya no de 100, sino de 200 quetzales. Ya vamos a explicar el siguiente día de clase por qué razón es que nos están sugiriendo hacer esto. Y también tenemos que tomar muy en cuenta de que actualmente la empresa paga dividendos preferentes. Eso es lógico porque tiene acciones preferentes. Si miramos este cuadrito, dentro de las cuentas que están en color verde, está la cuenta que se llama acciones preferentes y obviamente quienes poseen esas acciones preferentes reciben dividendos por parte nuestra, ¿verdad? Y también es muy importante de que si se hace una nueva emisión de acciones preferentes, pues también habrá que pagarles dividendos a esas personas que compren
esas nuevas acciones preferentes y de hecho pues se convertirían también en nuestros accionistas y ese porcentaje que se estaría pagando de dividendos para los accionistas preferentes, pues también tendría que ser diferente al que se paga actualmente. Dice que actualmente se paga, vamos a ver, se paga creo que me falta ese dato, pero de hacer una nueva emisión de acciones preferentes, habría que pagar dividendos de un 6%. Ok. Entonces, pues ya solo me quedan 2 minutos. Y para esto necesito un cuadro de Excel, una hoja en Excel, para, en primer lugar, colocar toda esa estructura que tenemos, tanto de pasivo, con prácticamente ese cuadrito que estuve marcando en colores, es el que está colocado acá. Mis cuentas de pasivo y mis cuentas de capital, ¿verdad? Ahí tenemos que comenzar. Ya son prácticamente las 7 de la noche. Solo les quiero mostrar rápidamente, rapidísimo, en un minuto. Les quiero presentar el cuadro que tenemos que hacer. Ahí está. Es un cuadro con 8 columnas porque tenemos, sí, con 8 columnas porque tenemos la columna de estructura actual y después tenemos las 7 columnas de las opciones que se tienen que analizar. Solo para que ustedes vean cómo es de grande esto y definitivamente me va a representar, calculo, por lo menos un par de reuniones más para poder explicarlo en su totalidad. Y es tema fundamental el examen. Así que yo me despido en este momento, dejo de presentar. Les deseo una feliz noche. Mañana, repito, no nos toca. Les toca lunes y miércoles y el otro martes es 1 de noviembre. No tenemos reunión. Nos reunimos hasta el jueves 3. Que tengan una feliz noche y un buen descanso. Se cuidan. Gracias, igualmente. Feliz noche. Feliz noche.